Ensayos publicados en diversas revistas nacionales y extranjeras. También nos acompaña José García Conto, docente de la Universidad de Lima, es coordinador de la Red Peruana de Internacionalización de la Educación Superior Universitaria, y Elder Cuevas Calderón, docente e investigador de la Universidad de Lima, es coeditor del libro Semiótica de la Ciudad, Prácticas, Imaginarios y Narrativas. Este evento es organizado por la Universidad de Lima. Le cedo la palabra al señor Elder Cuevas. Gracias. Ok, empecemos. Bien, buenas tardes. En principio, muchas gracias por estar aquí y obviamente a Oscar por gentilmente invitarme a compartir la presentación de esta segunda edición del libro Mundo Mezquino. Siempre se me ha hecho complejo presentar un libro porque me hago la pregunta, ¿cuál debería ser el rol de un comentarista? ¿Debería ser alguien que haga una crítica, alguien que haga una promoción del libro o alguien que haga un comentario sincero? Hoy día les quiero ofrecer un comentario sincero, porque tras este libro no solamente aparece, digamos, el trabajo de Oscar como profesor por muchos años, sino aparece un proyecto, que es el proyecto de la semiosofía. Este proyecto de la semiosofía es justamente lo que diferencia y lo que le da pertinencia al trabajo de Oscar, porque venimos nosotros de la semiótica greimasiana, y en tanto semiótica greimasiana, por lo general lo que hemos habitualmente hecho es tomar el modelo, desarrollarlo, y a partir de ello ofrecer una interpretación. Sin embargo, aparece una especie de frase entre los semióticos, que es, según lo que me decía Oscar, que la postura de Greimas en torno a la filosofía era que no nos debíamos acercar los semióticos a los filósofos. No lo sé por qué, que de repente tendrá aquí los filósofos, pero la cuestión es que la propuesta de Greimas era no acercarse a los filósofos. ¿Pero qué implicaba esto? Obviamente no un desprecio a la filosofía, sería bastante aberrante creer esto, sino lo que planteaba Greimas en o por lo que podemos interpretar, es cómo es, o de alguna manera, cómo ponemos contra las cuerdas el modelo. Oscar hace algo que no muchos, o mejor dicho, pocos semióticos han hecho en el tiempo, que es hacer esta conjugación entre la filosofía y la semiótica. Si bien, claro está, la semiótica es una teoría que está nutrida de la fenomenología, del estructuralismo, del postestructuralismo, la teoría semiótica por lo general siempre ha sido muy fiel a su modelo. Y cada vez que habían interpretaciones desde la filosofía, siempre la miraban con bastante recelo. Y les decía a todos ustedes que este libro lleva también dentro de su título un proyecto de semiosofía, que es lo que Oscar nos presenta. Y me interesa a mí aquí hacer hincapié en este proyecto de semiosofía. En principio, ha combinado dos mundos que son importantes, la semiótica, claro está, y un tipo de filosofía especialmente dedicado y especialmente concentrado a ver el humor. Esto me interesa a mí rescatar, porque obviamente Oscar no va, o digamos, o no se toma de alguna manera a la ligera el principio del humor. Oscar tiene una postura muy clara. El humor transmite humor. El humor, la temperatura, la ánima. Es decir, el humor es aquel que también se transmite, y con ello se transmite el espíritu de un tiempo. Oscar hace a su vez con este proyecto algo que es importante de resaltar, que es cómo tomándose de alguna manera no vamos a decir a la ligera, pero cómo tomándose con humor se puede observar problemáticas tan complejas. De alguna manera, algo que siempre he conversado con Oscar es la pregunta en torno a qué nos dice el humor dentro de nuestro cuerpo social. ¿Es acaso solamente una broma? ¿Es acaso solamente algo que hace estallar a la gente de risa? ¿O es particularmente un síntoma social?
¿Es acaso tal vez que el humor nos muestra aquellas taras sociales que no hemos podido o no hemos resuelto aún? Pensemos en cualquier tipo de fenómeno que nos cause una risa, pero también indaguemos que en ese fenómeno, no vamos a decir esconden, pero aparecen elementos que socialmente están comprometidos. La otra idea que quiero ofrecerles es en ese proyecto de semiosofía, cómo aparece la propuesta de Óscar Quesada. Es una propuesta fundamentalmente anclada en cómo observar o cómo intercruzar. Este es un libro como, digamos, el resto de los otros libros que aparecen, en donde la propuesta de Óscar ya no es, o por lo menos me gusta a mí decirlo o aclararlo, ya no es la del profesor ortodoxo. En algunos momentos sí lo es, pero en muchos momentos, en varios pasajes en realidad, es donde aparece el Óscar filósofo interpretando y haciendo algo que, dicho sea de paso, hace después en un libro cuyo título es Literatura del Contrapunto. Óscar empieza en este libro haciendo algo, un contrapunto entre la teoría semiótica y la filosofía. ¿Pero qué tipo de filosofía? Se concentra en algo en particular: la risa, la carcajada, pero también cómo eso puede ser un revés, principalmente que toma la temperatura. Al enfocarse Óscar en específicamente Quino, no solamente lo toma como si fuese vamos a decirlo, un objeto de estudio más, todo lo contrario. Óscar encuentra en Quino una representación interesante de la literatura y obviamente de la caricatura latinoamericana. Óscar observa cómo, por ejemplo, aparecen, digamos, cuestionamientos en torno desde lo más elemental de la filosofía, el ser, el acontecimiento del ser. Pero también se empieza a cuestionar en torno a la vida cotidiana. ¿Pero en qué sentido aborda Óscar la vida cotidiana? Lo aborda fundamentalmente preguntándose qué que les ofrezco nos permite a nosotros comprender que lo que van a encontrar en este libro no son solamente, digámoslo de alguna manera, análisis de algunas viñetas. Por el contrario, en muchos momentos hay cuestionamientos, interpelaciones. Varias veces yo me he visto interpelado incluso, pensando en, por ejemplo, las cosas que uno tiene que hacer en su vida cotidiana. Óscar es profundo, es agudo, y son de esos autores que a veces en 2 o 3 líneas pueden estrujar el corazón y puede ser bastante revelador. A mí me gusta particularmente dejar en claro que este libro, si bien trabaja el humor, lo hace desde una, digamos de alguna manera, desde una concentración en que el humor es un dispositivo que habla y hace hablar. A mí particularmente me llena de orgullo que Óscar me permitiera compartir aquí con él y con todos ustedes esta, digamos, exposición sobre su libro. Me gustaría terminar haciendo hincapié en una cosa: la generosidad. Este libro a su vez es generoso, y es generoso porque no solamente le escribe a una persona entrenada en semiótica, todo lo contrario. Óscar en varios momentos decide volverse a poner la camiseta de profesor, aunque creo que nunca se la quitó, y explicar. Pero es interesante esto, es un Óscar maduro, no es un Óscar propiamente que está haciendo la clase como en Semiótica Generativa, un libro de uno de los primeros libros, sino es un profesor agudo, crítico y muchas veces también, como él mismo me lo enseñó, no tímido sino temerario. Temerario en su interpretación, porque muchas veces pone contra las cuerdas a los mismos autores. Muchos de los autores que nosotros habitualmente utilizamos como una especie de Biblia. Y Óscar más bien dice, no, tengamos cuidado, también tienen bastante puntos ciegos. Este libro ofrece no solamente la interpretación de Óscar, la aproximación a la semiosofía, sino un proyecto que él denomina laboratorio abierto. Y ese es el espíritu con el que me gustaría que todos ustedes lean este libro. Es un laboratorio abierto de ideas, de interpelaciones, pero fundamentalmente de compartir el afecto que tiene Óscar, no solamente
por la filosofía y la semiótica, sino por compartir sus interrogaciones de todos los días. Gracias. Bueno, te agradezco, Elder, porque me has puesto en bandeja algunas ideas que justamente son el punto de apertura del comentario que voy a hacer. Primero que nada, Óscar, gracias nuevamente por el honor de presentar tu texto. Gracias al equipo de imagen, gracias al fondo editorial por este evento y esta ocasión. Siempre es un reto y un enorme placer presentar un libro de Óscar, por muchas razones, aunque creo que una de las razones no es razón, es pasión. No es un secreto que conozco a Óscar desde que era estudiante, que tuve el privilegio de en clase leer sus primeros apuntes del libro que menciona, Semiótica Generativa, y hay pues una relación larga de discípulo y maestro. Es lo que es para mí Óscar Quesada. Por muchos años he leído varios trabajos académicos, análisis, apuntes, y este texto no es una excepción en términos de gusto, de disfrute. Yo creo que es también un parangón en varios sentidos. Es indispensable señalar primero la naturaleza del texto que hoy nos reúne. Mundo Mezquino, arte semiótico-filosófico, es el rastro de una larga trayectoria, el recorrido del autor sobre una casi interminable colección de... siempre me pareció realmente apasionante tu vocación de coleccionista, ¿no? Recogiendo las historietas que salían en caretas de Quino, ¿ya? Y él compartía esto en clase, ¿no? Y lo utilizaba como material de clase, empezaba el análisis, lo hacía en clase. La virtud de ser un material breve, corto, una pieza gráfica, a veces analizaba publicidad, a veces analizábamos el Correcaminos, si no me equivoco. Pero en fin, él nunca... Sí, el narrador de cuentos también, y por supuesto las prosas de Ribeiro, que se convirtió también en otro libro. En fin, mucho del trabajo editorial de Óscar radica precisamente en esta raíz, en este origen docente, y este trabajo siempre termina mirando, como él mismo lo dice en su texto, ¿no? Está dedicado a sus alumnos de ayer, hoy y siempre. Nunca satisfecho, aún así, con este análisis breve, fugaz que hacía en clase, siempre haciéndonos reír, por supuesto, llevó los apuntes al escritorio y, como un artista que luego de presentar el boceto regresa a su taller para elevar a obra, ¿no?, lo que solamente era un diseño inicial. Mi referencia al artista podría parecer lejana a la del semiotista, pero en Mundo Mezquino hay una mezcla, una alquimia entre el rigor del análisis semiótico y la profundidad del análisis del ensayo filosófico, y la libertad artística, tanto en los juegos de palabras como en la interpretación de viñetas. De ahí que él mismo habla, como lo ha mencionado Elder, del arte semiosófico, ¿sí?, la semiosofía. Mundo Mezquino, en ese sentido y en muchos otros, es un libro abierto. Por un lado es considerado un laboratorio, lo acaba de mencionar el propio Óscar lo menciona, es decir, un espacio de experimentación, de juego, y por lo tanto esa experiencia sigue en curso. Él también nos ha dicho eso. A veces encuentra otra viñeta, oye, podríamos hacer unas apostillas a Mundo Mezquino. O sea, en efecto ahí hay un tema de seguir jugando, de seguir experimentando. También se puede considerar un libro abierto porque su lectura no está condicionada por una sola direccionalidad. Es decir, a diferencia de otros libros teóricos, el de Óscar no es precisamente teórico, que lo tienes que leer en orden, ¿no? Acá eso no es absolutamente necesario. Hay una secuencia numeral, pero es básicamente una secuencia numerada a partir de temas, y se puede entrar de diferentes partes. Quizás la única parte inevitable o necesaria para cualquier lector es la presentación, que más que una presentación del libro, es aún más una presentación de la teoría.
y una teoría de la presentación del lenguaje gráfico a su vez, ¿no? Es una condición inevitable para entrar al laboratorio de Óscar Quesada. Es decir, es como una zona de juego, o sea, entras a jugar, pero primero tienes que saber las reglas. Entonces, primero, mira, estas son las reglas de la semiótica, esta es la teoría que voy a aplicar, bienvenido al parque. Entre usted a jugar, entre usted a divertirse. Esa es un poco la sensación que tengo al entrar en el universo del mundo mezquino, arte semiótico, y decir semiosófico en realidad, pero es semiótico filosófico. Una vez que se atraviesa este umbral teórico elemental, es posible transitar de una pieza a otra en cualquier orden. Una idea que me ha atravesado ayer mientras revisaba tu libro es que pensando en este juego de entrar por cualquier punto, también es incluso hasta recomendable, ¿no? Es decir, puedes leer un análisis, hay algunos análisis que son de 3 páginas, de 2 páginas, pero otros son como de 15, ¿no? Hay secciones más extensas, otras más cortas, y me quedé pensando yo creo que en una siguiente edición, ya vamos adelantando ya de una vez ideas, yo creo que podrías poner estas páginas como tiene el libro de Rayuela, ¿no? Con una secuencia numérica alterada. ¿Por qué? Porque podrías provocar o inducir o tentar a un lector a, mira, no leas en orden, léelo en este otro, y en este otro, y en este otro, y en efecto se producen efectos distintos en esta experimentación, en este laboratorio semiótico-filosófico. Elder ha mencionado algo que es recontra importante, y es que lo mencionaba también Juan Alonso Aldama en su crítica y muy buen comentario del libro de Óscar, que Óscar ha sido temerario precisamente por abordar el tema del humor. Yo creo que hay una especie de, no sé si tabú en el mundo académico en torno a explorar filosóficamente la risa, ¿ya? Y no puedo evitar recordar algo que también hemos mencionado muchas veces con Óscar, el libro El nombre de la rosa, y el personaje de Jorge de Burgos, ¿no? Que escandalizado quema el libro de Aristóteles sobre la risa, porque ¿cómo es posible que la risa sea un tema de Aristóteles? ¿No? Hay una especie de de condena demoníaca a la risa, ¿no? ¿Hemos hecho algo similar en la academia contemporánea? ¿Se puede analizar seriamente el humor o la risa? O peor aún, ¿se puede jugar humorísticamente sobre la teoría? Y en este juego humorístico sobre la teoría o la teoría humorizada, no puedo evitar recordar, Óscar, me vas a perdonar, a Julio Hevia, otro de los, en mi opinión, grandes artífices precisamente del juego de la palabra y de hacer teoría con humor. En esa línea precisamente siento que está Óscar. Y hablando de el humor y la teoría, nunca te pregunté qué dijo Desiderio cuando leía algunos de tus apuntes. Yo me imagino a Desiderio, que Desiderio era todo ortodoxo, pues riguroso, pues un académico de vieja tradición. Entonces, nunca te pregunté qué dijo él, me imagino que lo podrás contar. ¿No es posible acaso reír con la teoría? ¿Reír de la teoría? A todo esto hay una mención muy interesante a Nietzsche sobre reír la verdad, ¿no? Ahorita vamos a comentarlo brevemente. Hay una serie de fracturas en el conocimiento y es precisamente el lugar del humor. El humor juega con concesiones que no tienen que ver con la lógica, es decir, precisamente el lugar de lo inesperado es el lugar del humor. Y ahí están precisamente ciertas fracturas, ciertos quiebres del conocimiento. Y es importante mencionar esto porque Óscar explora de la mano de Quino, al lado de Quino, estas fracturas, estas rajaduras en nuestra sociedad, en nuestra cultura.
Quino hace eso con su trabajo gráfico, ¿no? La universalidad de Quino estriba en poner a luz esas dudas sobre la vida, la sociedad, el consumo, la edad, el arte, los prejuicios que nos habitan todo el tiempo. Esa universalidad es la que Óscar busca recapturar en sus ensayos. Sí se puede afirmar que el libro de Óscar es una colección de ensayos, y por eso se puede recorrer en múltiples direcciones. Pero así como se puede decir que es una colección de ensayos, también se puede afirmar que son ensayos de colección. Cada pieza invita a leer con calma, incluso a releer, a repensar a Quino, con Quino, y releer nuevamente a Óscar. Se trata de, como lo decía hace un ratito, reír por Quino y reír junto con Quesada. Hace poco, ayer, conversábamos con Óscar sobre cómo los poetas, los grandes poetas, pueden sostener con sus palabras y giros una cercanía con lo inefable, con ese sentido originario que siempre escapa al lenguaje. Yo creo que Quino es un poeta del humor. Así como los poetas nos señalan con sus palabras hacia la verdad inefable originaria del sentido extrahumano, Quino nos señala con sus dibujos y personajes hacia el profundo, inalcanzable sentido del ser humano. Quino y Quesada no dicen la verdad, nos ríen la verdad, que es la frase que citas de Nietzsche, ¿no? Viajamos al lado de Quesada, leyendo y releyendo a Quino, a la sociedad y a nosotros mismos. Óscar dedica, como mencioné, su libro a sus alumnos, de ayer, hoy y siempre. Me ubico felizmente en una posición de triple enunciatario. Sigo siendo su alumno de ayer, hoy y siempre. Gracias. Gracias, Elder. Gracias, Pipo. Un gusto tenerlos a todos ustedes por acá, en especial a mis dos amigos, Antonio González y Ciro Palacios. Aprecio mucho la presencia de ustedes dos en este auditorio, viejos profesores de la universidad. No profesores viejos, ¿no? Viejos profesores. No saben cómo califican al público con su presencia. Muchas gracias. Sí, creo que mis dos amados discípulos ya han dicho casi todo. Ríe verdad, ¿no? La verdad ríe. Henri Bergson se pregunta por qué si alguien sale por acá caminando y sube la escalera y se tropieza y se cae, todo, no, lo primero que nos brota del alma es la risa de la desgracia ajena, ¿no? ¿Qué miércoles tiene el hombre en el alma que se ríe de la desgracia ajena y se ríe de la propia desgracia? Esa ha sido la pregunta bien de fondo para mí, ¿no? El homo ridens va de la mano del homo ridiculus, ¿no? El hombre ríe de los demás en la medida en que los demás se accidentan, o en la medida en que a los demás les pasa algo que da risa, ¿no? Se resbalan, ¿no? El hombre ríe de los demás, ríe de sí mismo, y en esa medida, pues, es riente y es ridículo. Se ridiculiza y ridiculiza a los demás. Y ahí hay un juego tragicómico. La tragedia del hecho de que la persona se ha golpeado, ¿no? Y la comicidad del hecho de que su caída nos produjo risa, ¿no? Es decir, hay un encuentro ahí de la ambivalencia que constituye al ser humano, ¿no? Tanto así que en la página 200 yo construyo una equivalencia de la estesis auditiva con el humor.
Y así, por ejemplo, a la carcajada corresponde el ruido estridente, ¿no? ¿No? El ruido estridente, ¿no? A la risa corresponde el sonido normal, ¿no? Pero hay el murmullo, por ejemplo. ¿Qué cosa es el murmullo? El murmullo sería la sonrisa exterior, ¿no? Y al silencio, ¿qué cosa equivaldría? Al silencio equivaldría la sonrisa interior. Y ahí me pregunto, ¿no es acaso algo que podríamos llamar sonrisa mística, hacia adentro, apenas perceptible, como la de Buda? A Buda lo vemos sentadito, así todo. Y hay una sonrisa apenas perceptible, ¿no? O quizá imperceptible, inexpresiva. Recordemos que mística deriva del griego mío, que significa yo cierro, ¿no? Una sonrisa mística, al estar cerrada al exterior, uniría al emisor y al receptor de la misma, pero significaría también la apertura hacia el interior propia de un rostro sereno. Alguien acepta ser uno con lo que es y a la vez no se identifica con nada de lo que es. Goza pero no expresa ese gozo ya impreso en sí mismo. Se inunda de alegría muda. Pues bien, eso es lo que yo creo que pasa con el historietista. Vive inundándose, vive mirando la vida, sintiendo la vida e inundándose de una especie de alegría muda, que no cojuda, que después va a expresar, ¿no? Y en ese sentido, nuestra vida oscila entre situaciones cómicas y tragicómicas. Y estas historietas en su juego, en su baile, en su danza, nos hacen reír, sí, pero también nos hacen meditar, nos hacen reflexionar sobre la condición humana, sobre el mundo de la vida, el Lebenswelt. En todo caso, lo que conmueve, remece y sacude a la gente no proviene de la lógica, no proviene del mandato social, proviene del mito o de lo místico, en la medida en que se pueden fabular, se puede hacer historia, se puede hablar, se puede dibujar con gracia gratificante y graficante, ¿no? Lo que hay en este libro es gracia graficante. He inventado esta palabra hace poco, humorgrafía. Este es un libro de humorgrafía, gracia graficante y gracia gratificante. Claro, alguien me dijo en la puerta, su libro trata sobre la verdad porque el mundo es mezquino. Y en efecto, para los que más sufren el mundo, para los que más padecen el mundo, les suena a humor negro cuando le dicen que la vida es un don, cuando no tienen ni siquiera dónde dormir, ni siquiera tienen qué comer, ¿no? Cuando la vida, más que un don, aparece como una horrible prueba. De ahí que Quino se fija en esta mezquindad, ¿no? No estamos en el país de Jauja, estamos en un mundo mezquino desde la óptica de aquellos ingenuos que esperaban algo más de él. El ethos de un mundo poblado de seres a veces extravagantes, a veces desconcertados,
casi siempre obsesivos, ansiosos, sufrientes. El personaje de Quino es don cualquiera, o ese señor todo el mundo. Erige un teatro ciudadano poblado de personajes anónimos. Creo que ningún personaje tiene nombre acá. Así, solo el señor Edmundo Brown. ¿Quién es Edmundo Brown? Edmundo Brown es un pata que va al psicoanalista y le dice: doctor, no sé quién soy, no sé quién soy. No se preocupe, señor Pérez. Yo no soy el señor Pérez, yo soy el señor Edmundo Brown. Entonces usted sabe quién es. Pase por caja, por favor. Bueno, creo que Edmundo Brown es el único personaje que tiene nombre en este libro, ¿no? El resto son personajes anónimos, supeditados a la borrosa socialidad del medio, del cual emerge siempre, siempre lo excepcional, lo raro, ¿no? Como un tipo que va caminando por la calle, se ríe de todo el mundo, se ríe de un pata gordo que le parece un cerdo, se ríe de una mujer con cuello largo que le parece una jirafa, ¿no? Ja, 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 se va riendo, llega a su casa, abre la puerta y se convierte en un pericotito, y la esposa es una gataza, sentada en el sofá esperándolo, ¿no? O sea, como uno se anda riendo de los demás, ¿no? ¡Ah, este huevo! Y en una de esas, ¿no?, termina convirtiéndose en el objeto de la risa. Entonces, ese es el secreto de Quino. Retrata un contexto de la vida típica, del ejercicio típico de la vida social normal, como fondo sobre el cual destaca un evento cómico, un evento tónico, ¿no? Un evento tónico. Henri Bergson pues había encontrado ese resorte de lo cómico en un mecanismo que se interrumpe abruptamente. Basta que usted lo ven al patita entrando a su casa, sigue siendo un hombre normal, y en el paso de viñeta a viñeta se ha convertido en un ratón, ¿no? Y uno esperaba pues que llegara a su casa y se encontrase con su mujer, ¿no? Y la mujer es una gataza, ¿no?, que seguramente qué irá a hacer con él, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos acá? Sátiras del miedo a la muerte, sátiras del miedo a sí mismo. Hay uno que llevé a Limoges, ¿no? Sí. En virtud del cual me hice famoso en el mundo de los semióticos por ser el semiótico que analiza Quino, porque es una viñeta de 4 páginas, perdón, una historieta de cuatro viñetas. En la primera viñeta dice un pata que está en su carrito, que parece un platillo volador: un día tuve miedo de salir de mi ciudad. Siguiente viñeta: otro día tuve miedo de salir de mi barrio. Y se le ve ya metiéndose al barrio. Otro día, tercera viñeta: tuve miedo de salir de mi casa. Se le ve encerrándose en su casa con 80 candados. Y ahora tengo miedo de salir de mí mismo. Tiene los ojos metidos adentro de la camisa, ¿no? Y ya no tiene cabeza. Ahora tengo miedo de salir de mí mismo. Eso es muy filosófico, porque el miedo es una contracción por oposición al amor, que es una expansión, a la libertad, que es una expansión. Entonces, en una historieta, Quino concentra más filosofía que en toda la crítica de la razón pura. Entonces, la degradación del deseo sexual, sobre todo para los que estamos ya medio vejestorios, la mala suerte también se burla de la mala suerte, ¿no? Se burla de la fe en el futuro. ¿Cuántos de estos predicadores, ¿no?, nos dicen: ten fe en el futuro, ten fe en tu... Bueno, Quino se burla de la fe en el futuro, de las falsas esperanzas. Se burla hasta del suicidio, ¿no? Y a su vez pinta historias muy tiernas
como la del operador de una casa triciclo que huye de la contaminación urbana, o como la del conductor que patea un ómnibus de juguete antes de salir de su casa para darse fuerza con vistas a enfrentar el tráfico, ¿no? O la del empleado que luego de un mal día destroza un cuadro de la Gioconda contra la acera, o las historias del sufrimiento de un escultor con sus vecinos o de un músico con sus vecinos, o la de los que se decepcionan, bien sea por fantasías sexuales irrealizables o por desbaratados sentimientos de originalidad. Hasta genera su propia metafísica, un Dios que se ríe a carcajadas de las leyes del mundo físico, ¿no? Situado desde la metafísica, se ríe de la física, ¿no? O que un Dios que huye de la dieta light que le dan los ángeles, ¿no? Los ángeles lo tienen con una dieta light, ¿no? Y el Dios aprovecha para escaparse al infierno, baja a la tierra, se mete al infierno y se come una parrillada, un chancho relleno con frijoles, ¿no? Un chancho al palo, ¿no? Qué interesante Dios ese, ¿no? Un Dios que lo tienen a dieta en el cielo y que se tiene que escapar al infierno para tragar rico, ¿no? En fin, yo creo que con eso nomás, ya para divertirnos un poco, creo que Quino y yo, no por gusto, los dos comenzamos con Q, ¿no? Practicamos un arte semiótico filosófico, semiosófico, como dicen mis compañeros. Quino lo pone en práctica con su humor cítrico y crítico, que grafica y gratifica, que ameniza las amenazas de la vida, y Quesada se divierte en el análisis, medita en la interpretación. Quino vive en el nivel del lenguaje objeto, dirían los lingüistas, Quesada vive en el nivel del metalenguaje, pero los dos son míticos y místicos de la vida. Este es un laboratorio abierto que yo he dedicado a los que fueron mis alumnos toda la vida. Siempre yo me imaginé al alumno modelo que estaba presente en clase. Nunca supe si estaba presente o no en la clase, pero está dedicado al alumno modelo que no sé si estuvo presente o no en mi clase. Bueno, muchas gracias, gracias. Sí, como no, con todo gusto. Sí, hay uno por acá, hay uno sobre la plusvalía, de un pata que llega a su casa y tiene un monumento que dice 2 más 2 es 4, ¿no? Pero se siente descontento con 2 más 2 en 4, ¿no? Y manda a un obrero que le cambie la escultura por 2 más 2 es 7, ¿no? Y ahí se siente feliz. Buenas tardes. En nombre del Fondo Editorial de la Universidad de Lima, felicitaciones y gracias, Oscar, por esta segunda edición de tu libro Mundo Mezquino. También gracias, Elder y Pipo, por sus comentarios y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Los invito al stand número 60 de la Universidad de Lima para los que quieran adquirir el libro. Muchas gracias. Sí, cómprenlo, va a estar sensacional. Para que se sigan riendo. Por si acaso no necesitan saber semiótica, con que lean, con que sepan leer historietas. Ah, tú me preguntaste por Desiderio, perdón un ratito. Sí. Desiderio me decía, a mí me encanta el cine, pero nunca he podido con las historietas. Sí, me acuerdo. No domino el código de las historietas, me exaspera, me mareo con las historietas.